Gracias, muchísimas gracias por continuar con Uno más Uno. Aquí está José Rijo, el director nacional de presupuesto. Qué bueno que esté aquí, Rijo, nombre de nosotros, de este programa. Adalberto, como siempre, un placer. Qué bueno. Muy feliz en el día de hoy. Sí. Sí, y debo aprovechar para felicitar a todo el equipo de la Dirección General de Presupuesto, que hemos venido trabajando en estos 2 años, tratando de construir transparencia y control social desde la ciudadanía, con las publicaciones y el manejo del presupuesto, ya que caímos en el top 10, es decir, los primeros 10 del mundo de mayor transparencia presupuestaria, de acuerdo al índice de presupuesto abierto que dio a conocer el IBP. Y no solamente que somos el número 10, sino que somos el 3 en Latinoamérica, lo cual es un compromiso de nosotros seguir fortaleciendo la transparencia y la lucha contra la corrupción. Y realmente lo que hemos hecho en esta medición no se ve a magnitud porque estuvo impactada por todo lo que tiene que ver con la pandemia del año 2020, influencia en el 21, pero ya cuando venga el 2023 se verá la gran apertura que hay y la gran posibilidad de participación de la ciudadanía de incidir en la formulación del presupuesto general del Estado para el año siguiente. Nosotros por segundo año consecutivo en el calendario de formulación del presupuesto que está colgado en la página de la DIGEPRES, establece por segundo año consecutivo la posibilidad de que las sociedades organizadas, los grupos de presión, la ciudadanía, puedan hacer incidencia en las aspiraciones que tienen, en lo cual debe contener el presupuesto para el año 2023. Hemos abierto un canal de comunicación, además de que venimos celebrando permanentemente lo que llamamos encuentros ciudadanos, que es de las reuniones que hemos hecho con ADESA, con Participación Ciudadana, con Foro Ciudadano, con Fundación Solidaridad de Santiago, con grupos empresariales, el Centro Juan 23, y con periodistas, porque el interés de nosotros es que la gente cree una cultura presupuestaria, es decir, que haya una educación presupuestaria, que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de partida, la gente sepa que es una partida presupuestaria, o cuando estamos hablando, ahora mismo tenemos un programa con 23 municipalidades, porque estamos fortaleciendo queremos fortalecer a los gobiernos locales, creando una nueva estructura programática. Y esto no es más que definición clara de cuáles son las acciones que hacen los ayuntamientos, qué servicios, qué bienes brindan a la comunidad y qué financieramente qué le cuesta y cómo mejorar esa relación entre los productos que tiene que brindarle a la sociedad, a los ayuntamientos. Rijo, ¿y cómo anda la ejecución presupuestaria? Ya van 5 meses de ejecución, ¿verdad? La ejecución presupuestaria en el gobierno central. Mira, las metas que nosotros nos propusimos cuando se formuló el presupuesto y se depositó el 1 de octubre del año pasado, indudablemente que han sido impactadas y han tenido que transformarse las prioridades para lo que va de este año por la guerra, fundamentalmente por la guerra, y por ese pequeño brote que se dio a principio de año del Omicron, que tuvimos que reaccionar de nuevo a la pandemia. Y eso ha obligado a tener que hacer una restricción de gastos en determinadas componentes. Por eso se dio el decreto 322, que racionaliza el gasto, porque la prioridad que se ha convertido hoy en día es la alimentación. Es decir, por donde quiera que vemos el impacto del desabastecimiento, porque ¿qué es lo que pasó en el mundo? Han hecho rejuego con el dinero. No rejuego, eficientización del dinero. Bueno, pero se supone que el dinero que va por ejemplo, a los subsidios de alimentos, por ejemplo, tienen que salir de algún lado. ¿De dónde salen? Entonces, precisamente, la meta ahora, la prioridad ahora es combatir la inflación.
y que la comida llegue lo más barato posible a los más vulnerables. Para eso, ¿qué se ha hecho? Será por lo menos caro posible. Bueno, pero lo menos caro, pero sí, que le llegue, le llegue la alimentación a los más vulnerables, ¿no? Aquel 5.8 millones de dominicanos que tenemos que pagar del seguro subsidiado de salud. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, el programa Aliméntate arrancó este año con 1.350.000 familias y se han ido incorporando 300.000 familias más. Eso tiene un costo adicional de alrededor de 5.000 millones de pesos. Es decir, de 26.000 millones que teníamos presupuestado, ahora lo estamos llevando a 31.000 millones de pesos. Por el lado de INESPRE, hemos tenido que aumentar alrededor de 1.100 millones de pesos para ampliar las bodegas móviles y los mercados populares. Ya van más de 9.000 bodegas móviles que se han hecho, donde la gente puede comprar un cartón de huevo en 90 pesos y un pollo en 150 pesos. Y realmente ha tenido una gran demanda. Y todo esto es subsidiando. Por otro lado, hemos tenido que subsidiar a los productores avícolas con alrededor de 700 millones de pesos, a los panaderos, a la harina con más de 450 millones de pesos, al arroz con 475 millones de pesos. Tenemos una partida consignada que se va subsidiando a los fertilizantes por más de 2.400 millones de pesos, porque los fertilizantes se han disparado en unos niveles y para que no se afecte más al productor, pues se ha utilizado eso. Por otro lado, hemos aumentado. Empezamos este año con 60.000 raciones alimenticias diarias producidas a través de los comedores económicos. Ya hoy en día tengo 84.000. La meta es llegar a unas 130.000 raciones alimenticias en los comedores económicos. Igualmente, ¿pero el dinero dónde sale? Igualmente las raciones alimenticias del plan social que llegan a través de instituciones, de iglesias. Empezamos con 220.000, ya estamos por encima de las 350.000. Ese es uno de los temas que no han podido resolver todavía. Es decir, que existan los comedores, que exista el plan social, que exista, ¿cómo se llama? El programa Aliméntate. El programa Aliméntate, aparte. Pero Bonogás, el Bonogás, mira, cosas. El Bonogás implica más de... Uno pensaba que todo eso se iba a unificar como lo habían anunciado en principio. El Bonogás más de 4.000 pesos. Estamos en pandemia todavía. Pero está ya 2 Estamos años. En guerra. Y peor aún, óyeme, y peor aún, en guerra. En guerra. Lamentablemente esta situación ha imposibilitado que se haga aquí lo que debió de haberse hecho en el 2015, de acuerdo a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el Pacto Fiscal, ¿no? Y que sigue pendiente. Nosotros hemos tenido entonces que apurar en la racionalización del gasto, primer punto, y creo que lo hemos ido logrando. Por ejemplo, para cubrir todos estos incrementos en alimentación que representan cerca de 20.000 millones de pesos, nosotros hemos logrado identificar unos 29.000 millones de pesos durante el año que no van a ser, se reducirán alrededor de 23.000 millones de pesos. Es decir, que nos va a dar... se lo van a reducir a distintas instituciones. A distintas instituciones y distintos objetos del gasto. Por ejemplo, disminución en compra de vehículos, remodelaciones, pasaje, compra de viaje, gracias, transporte, todos estos gastos que no impactan en la misión de las instituciones. Igualmente, estamos tratando de que por ejemplo, una institución dice, no, que yo tengo que reparar mi edificio porque se está cayendo, tiene filtraciones. Bueno, pero es que usted no tiene la misión para eso. Su misión es brindar un servicio de calidad a la población, por lo tanto, el ministerio que está llamado al mejoramiento de esa edificación es el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Entonces, diríjase a ellos, llegue a un acuerdo con ellos. Es igual que todo lo que tiene que ver con publicidad. Estamos tratando de hacer un esfuerzo de que toda la publicidad se concentre en una sola unidad, que es la DIECOM. Por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía, que tiene disponibilidad para publicidad, para Barrio Seguro y Ciudad Tranquila y ese programa, que quiere un programa de educación ciudadana, pues no lo haga el ministerio, que lo haga el DIECOM, que tiene los recursos asignados ahí, y reducimos esos gastos. Tenemos por otro lado
la cantidad de vehículos de demanda que hay en las instituciones es enorme. Por ejemplo, tú tienes una institución como el COE. El COE tiene 3 vehículos, lo encontramos con 3 vehículos. Una barbaridad. Entonces, hay que comprar vehículos. Ahora, ¿qué vehículo se está autorizando? Única y exclusivamente vehículos utilitarios que den un servicio y que mejoren la misión de la institución. Es decir, no van a comprar una jipeta, no van a comprar un vehículo de luz, sino van a comprar algo que se adecue a su función y a las condiciones en las que trabajan. Correcto. Pero ahora hay otro problema, que el problema mayor que tenemos es el de los combustibles. El subsidio de los combustibles al día de hoy nos está costando 17.700 millones de pesos. Y ahora se ha roto la barrera de los 115. Para la próxima semana tendremos que evaluar ya cómo va a ser esto, porque es insostenible el nivel de subsidio que está dando el gobierno. Y la gente, como cada semana no le está incrementando, pues la gente no percibe que estamos en una crisis y que tiene que buscar la manera de ahorrar combustible. Porque cuando se ahorra combustible de manera responsable, usted disminuye sus viajes, usted se pone de acuerdo con un familiar o un vecino para viajar juntos. No hay ninguna campaña encaminada. Y estamos reduciendo la publicidad. Dice que es insostenible que el Estado dominicano, que el gobierno central asuma el diferencial entre los precios del petróleo y los precios que se venden en los combustibles. ¿Tú sabes lo que es 17.000? Es mucho dinero, 17.700 millones de pesos. Es todo el dinero del mundo. Todo lo que se le da durante el año entero como transferencia corriente a los ayuntamientos del país, a 393 municipalidades. Es mucho dinero, pero no hay ningún indicador de que vayan a bajar los precios del petróleo en los mercados internacionales. Eso va a continuar. Y aquí, Rijo, parece que cada día la población está más desesperada por el tema de la inflación. Y hoy el Banco Central informa que ya la inflación está casi en un 10%. Pero fíjate, superando eso era interanual, ¿no? Interanual, pero en el primer cuatrimestre, la inflación en el primer cuatrimestre fue alrededor de un 3%, porque tuvo un impacto de un 44% el subsidio de los combustibles. El galón de gasoil regular hubiese estado costando 100 pesos más caro hoy en día. Y eso, el impacto que tendría eso en el transporte, en el costo de transportar los alimentos a la gente, sería enorme, ¿no? Y eso ha contribuido a menguar, a disminuir esta inflación. Oigan, señores, cuando Estados Unidos anda por encima del 8%, hay que entender cuál es la realidad. Ahora, ¿y Europa? No, y sí. También. No, y tú ves países que han aumentado su tasa de política monetaria en un 1000%. ¿no? Pero la oposición como Argentina, Brasil, República Dominicana, aquí aumentamos 100 puntos básicos ahora, ¿no? Que indudablemente es una forma de contrarrestar la inflación importada. Un intento. ¿No? Es un mecanismo que ayuda como política, eso política monetaria. Eso impacta en la inversión. No, indudablemente, y disminuye el crecimiento, porque si la inversión se retrae, indudablemente que el crecimiento. Pero sin embargo, como va la economía, nosotros estamos creciendo por encima del potencial del 5%, que es positivo. Los ingresos, vamos muy bien en la recaudación. ¿Y cuáles son las alternativas en las que ha pensado el gobierno para el tema de los subsidios a los combustibles? Bueno, hay una disposición, ¿verdad? Hasta junio, que mientras esté... ¿Ya llegó junio? Sí, pero tenemos que finalizar el mes. Llegó junio. Y ir revisando y ver qué vamos a hacer, porque de verdad que es una situación delicada. ¿Qué piensa el director del presupuesto que se podría hacer? Mira, yo lo que pienso, hay que revisar. Para mí hay que revisar los subsidios, revisar todo lo que es el subsidio, Revisar, por ejemplo, a premium, la gasolina premium. Ahora, hay una contradicción ahí, Rijo. Tú tienes por un lado que estamos subsidiando o asumiendo, el Estado está asumiendo el diferencial entre los precios del petróleo
y los precios de los combustibles, pero por otro lado tú tienes una serie de medidas impositivas que gravan el consumo de gasoil, de gasolina, de gas, que es bastante alto en la República Dominicana. Entonces esa base impositiva no ha sido tocada. Eso es parte de la gran reforma fiscal que hay que hacer en la República Dominicana. Que no viene hasta después de las elecciones. No, es la situación. O sí, o podría venir porque no es solamente los impuestos que tú pagas, es también la rigidez del presupuesto y de los ingresos que nosotros tenemos en tipo. Para que tengamos una idea, 5 renglones de gastos se llevan el 99.7% de todos los impuestos que paga la gente. 5 renglones. Educación, salud, deuda, la protección social y los subsidios. Después no hay para seguridad, no hay para... Entonces la gente quiere más seguridad, más educación, más salud, más innovación, más tecnología, más politécnico, más edificios. Y con toda la razón del mundo. Pero no tenemos. Ahora, amarrado a una situación que hemos heredado de que los intereses representan el 24%. Pero también hay un tema es decir, el impacto de los intereses casi muy no fuerte. Lo tratan. Es que también el Estado es caro. Indudablemente. El Estado es caro, además en el Estado hay una desigualdad en términos de salarios enorme y nadie le puede tocar eso. Y cuando hablo del Estado no me refiero solo al gobierno central, hay que pensar en el Congreso, hay que pensar también en la justicia, ¿verdad? Mira, nosotros somos muy respetuosos de los poderes y cada vez que se habla del Congreso Nacional... Ustedes no quieren tocar eso. No, es que hay que entender una cosa. El papel fundamental del Congreso, uno de los papeles fundamentales del Congreso es el poder de control político, es el de fiscalizador. Por lo tanto, es el dueño del presupuesto. El Ejecutivo le prepara su proyecto de ley y se lo somete al Congreso para que el Congreso lo estudie, lo analice, decida y que los representantes de las comunidades revisen si las inversiones, si el mejoramiento de sus comunidades está contemplada en el presupuesto, cómo está distribuido a nivel nacional. Es decir, quien pone el último responsabilidad. Eso es que linda esa palabra. Pero en la práctica, el Congreso no tiene capacidad para modificar tú sabes el proyecto que nosotros, ustedes elaboran. Desde que nosotros llegamos en el año 1998 a la Cámara de Diputados, hemos propugnado por eso. Y yo no puedo cambiar mi discurso. Para que haya un verdadero equilibrio y un ejercicio democrático del presupuesto tienen que entrar 4 elementos. El Poder Ejecutivo, que es quien lo formula, el Congreso, que es quien lo aprueba y le ordena a que gaste de acuerdo a una ley, porque el presupuesto es una ley. Y el tercer componente es la Cámara de Cuentas, que haga el control externo de los recursos que se le asigna al Poder Ejecutivo. Y el cuarto componente, que ha estado en los últimos años impulsándose, que es el control social, ¿no? Ya hace 10 años que nadie hablaba de presupuesto. Todo eso. ¿No? Entonces tenemos que construir democracia a partir de la institucionalidad. Pero hay que, entonces, si tú quieres, con esto del presupuesto, que ciertamente el Congreso debería de tener capacidad para modificarlo. Teóricamente la tiene, en la práctica no ocurre así. Y no ocurre también porque la ley orgánica establece que el presupuesto también es una ley orgánica. No, y tiene que ser aprobado. Es una confusión. No. El presupuesto general del Estado no es una ley orgánica. Es una ley constitucional sujeto a la ley orgánica 423. Inclusive para aprobarse, la aprobación de la ley es con mayoría absoluta, es decir, siempre es con mayoría absoluta, no es mayoría de 2 tercios. Para modificar se necesita las 2/3 partes de los presentes, pero no para modificar, para aprobarla. Pero para aprobarle la mitad más 1. Okay. Pero no es orgánica, porque. Pero para aprobar la ley, se necesitan 2 tercios. No, para aprobarla la mitad más 1. El proyecto de presupuesto. El proyecto de presupuesto general del Estado está a partir del artículo 233. Pero si tú quieres modificar ese proyecto que ustedes envían al Congreso y los legisladores lo quieren modificar. Bueno, se ha estilado una forma para modificarlo, que es que en una conversación democrática entre gobierno y Congreso se prepara una adenda.
porque en la adenda se recoge las aspiraciones que Pero tienen los entonces ahí se legisladores. plantea que ya eso es ¿no? una modificación. Eso es una modificación, Eso es una modificación. pero que no viene, que no es originada de manera directa En la ley. por el legislador, sino que llega a un acuerdo a quien formuló, y el que la formuló le manda esos acuerdos, y como es el propio formulador, que es el Poder ¿Usted está de Ejecutivo, Que tiene mayoría también en el no Congreso. necesita la 2/3 partes, porque no se considera Sí, eso una es- modificación al proyecto de ley, sino una adenda, un mejoramiento por parte del Ejecutivo. El tema está en modificar el proyecto de ley que manden ustedes. No, el tema está, Eso es lo duro. El tema y es- nunca ocurre. Las modificaciones que se le introducen a esos proyectos dependen de esa adenda. Y entonces eso crea un problema serio. pero eso mayormente... Porque que los legisladores con frecuencia hacen vistas públicas, consultan a la gente. Es que eso es lo que Sí, debe y eso ser. es correcto. Ese es el Pero no tiene proceso. sentido lo que la gente dice ahí. Los propios legisladores te lo dicen, no podemos hacer nada. Bueno, mira, Hay que hablar con Rijo. no, conmigo o con- no. o con- Porque, ahora mismo estamos en la etapa de la formulación del presupuesto. Sí. Hasta el 30 de junio las instituciones tienen la oportunidad de mejorar su estructura programática. Esto es qué insumo, qué proceso, qué productos, qué resultado, qué impacto se va a tener con el presupuesto del año 2023. Esa estructura programática la están analizando y le estamos ayudando conjuntamente con el Ministerio de Economía y Planificación a que sea lo más ajustado posible a la misión de la institución y de forma tal que el plan se ajuste al De presupuesto cada institución. Con de cada cada, institución está de trabajando. cada institución y dando capacitaciones y formulando nuevos clasificadores. Por ejemplo, ya hemos incorporado para el presupuesto del 2023 el clasificador de cambio climático. Es decir, va a haber un agrupador en el presupuesto que nos va a permitir ver qué se está invirtiendo real y efectivamente con el cambio climático. Igualmente que un clasificador de género que agrupa lo que es un presupuesto sensible al género. Por ejemplo, cuánto se está invirtiendo en las emergencias de la salud cuando llega una mujer maltratada por violencia familiar. Es decir, ¿cuál es la inversión? ¿Quién la atiende? ¿Qué especialista está ahí? Todo eso se va a ir midiendo y se está incorporando. Una vez aprobado esto, ahora el 30 de junio hay que someter al Consejo de Ministros lo que es la política presupuestaria para el año 2023. Y esa política presupuestaria tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros, que no se había hecho nunca hasta que llegó el presidente Luis Abinader, que convocó de una vez que llegó al Consejo de Ministros por primera vez a aprobar la política presupuestaria. Y una vez aprobada esa política presupuestaria, se definen los lineamientos que las instituciones tienen que ajustarse, la normativa de acuerdo al techo presupuestario que se le da. Entonces aquí viene un problema. ¿Qué vamos a repartir? Tenemos una proyección de que aspiramos a no subir más de 2.7% el déficit del 2023. Terminamos el 2021 con un 2.7%. ¿Y ahora vamos a terminar? Este año lo planificamos en un 3%. Indudablemente que con todo Va a ser esta más. situación estamos trabajando para que sea lo menos Lacerante posible. incremento posible. Pero no va a llegar para a el un año 4. que viene es el 2.7. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo yo tengo un 2.7 de déficit? Bueno, es que nada más tengo un 14.7 de ingreso. ¿Hasta dónde puedo llegar en gasto? Bueno, un Rijo. 17.4. Rijo, Es vamos- decir, y un 17.4 del PIB de gasto cuando 4 componentes tienen el 13%. Todavía nos queda tiempo para que veamos las proyecciones presupuestarias para el año Ya te la estoy dando. que viene. Pero vamos a pausar y no se muevan, que Rijo sigue aquí y nosotros también.